¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Manuel Musante. Vamos a seguir hablando del concepto de evaluación. Como les dije en el video anterior, vamos a trabajar el texto de Hernández y Sancho, que tiene un título que es muy bueno. Para enseñar, no basta con saber la asignatura. ¿Por qué le habrán puesto ese título, Hernández y Sancho, al texto? Digo, por más que uno sepa contenido sobre determinada área o determinada disciplina, no alcanza con saber sobre el tema, sino que para enseñar hay que tener en cuenta otras cosas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, según los autores, son los ámbitos de la evaluación. Eso también es importantísimo. La evaluación, en línea con lo que venía diciendo Perrenú, según Análisis Sancho, tiene centralidad. Tiene protagonismo la evaluación en ese proceso, en ese interjuego de enseñanza-aprendizaje. El docente, el contenido, el estudiante y el instrumento de evaluación. Hernández y Sancho dicen que la evaluación son acciones que están guiadas o tienen la finalidad de levantar información en función de una persona, el estudiante que está rindiendo, el hecho o el contenido, la situación en particular, el programa de la materia, la carrera del año y al mismo tiempo el fenómeno educativo en general. Toda evaluación, dicen Hernández y Sancho, tiene que ver con la emisión de un juicio, es una valoración que uno hace respecto del conocimiento del estudiante, de su rendimiento, de los criterios previos. ¿Por qué? Porque la evaluación también es toma de decisión. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La evaluación siempre tiene consecuencias. ¿En qué sentido? Hay un estudiante que sabe, responde todo bien, tiene determinada nota. Hay un estudiante que no sabe determinados contenidos, puede promocionar, puede ir a final, puede recursar la materia. La respuesta no adecuada a un examen o no responder bien a un examen siempre va a tener consecuencias, y si uno responde bien también va a tener consecuencias. Es ahí donde entran en juego 5 tipos de evaluación que plantean Hernández y Sancho. Vamos a hablar de la evaluación desde el lado del sentido común y la evaluación administrativa. La primera es la evaluación del sentido común, que tiene que ver con que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, como siempre digo en clase. Muchas veces uno evalúa sin tener los datos necesarios para tomar decisiones. Uno no sabe qué decisiones toma el docente desde ese criterio de evaluación, no sabe con qué instrumento, con qué dimensión, qué es lo que está viendo para poder evaluar. La informalidad del juicio de los estudiantes tiene que ver con un prejuicio. Uno no tiene que evaluar el sentido común de te faltó esto, te faltó lo otro. Tiene que tener criterios estandarizados, una guía. ¿Por qué? Porque quienes hacen las evaluaciones del sentido común, los directivos, los estudiantes, los padres y los docentes. Hay que corrernos de la evaluación del sentido común. ¿Por qué? Porque es un juicio de valor que se hace sin la totalidad de los datos. El segundo tipo de evaluación de estas 5 que plantean Hernández y Sancho es la administrativa, que se va a basar directamente en lo cuantitativo sobre los estudiantes, el profesorado, las instituciones. Tiene que ver con la evaluación cualitativa, lo que me permite obtener a mí el dato puro y duro en lo cuantitativo de lo que se está haciendo. También implica emitir juicios y tomar decisiones en función del número. Por eso decimos que es una evaluación administrativa, porque está basada en el dato numérico, cuantitativo, puro y duro. Puede ser de estudiantes, de un profesorado, de una carrera, de una universidad, de las instituciones en general, sea una escuela, sea una universidad, sea un ministerio, sea lo que sea. Pero siempre hay emisión de juicios y toma de decisiones también sobre la base de lo burocrático, de lo administrativo y de lo cuantitativo. Después tenemos la evaluación académica y la democrática. La académica es la transversal del sistema educativo, es la que se da en todos los ámbitos. La van a tener ustedes, la tengo yo cursando, la tenemos todos. Es lo que me permite a mí, desde la evaluación académica, obtener o no un título, o seguir o no con mis estudios, por correlativas, por tener que dar un examen, por ir a final. Lo ideal de la evaluación académica es fomentar o retroalimentar la acción del profesorado, o sea, del profesor, de quien está educando, para decidir con mayor conocimiento de causa. La evaluación académica tiene que tener explicitación de criterios. ¿Por qué? Porque si es una evaluación que explicita los criterios va a tener calidad y el sistema educativo va a poder trabajar con excelencia. La que tendría que pasar, que no siempre pasa, y esto siempre lo digo en clase, es la evaluación democrática. Una negociación entre las partes.
no tiene que ver tanto con el valor que le dé yo como docente o como investigador, sino que tiene que ver con que ustedes, como estudiantes, democráticamente se sumerjan en la reflexión, en la rigurosidad, para hacer una autoevaluación propia. Si hay rigor y hay reflexión, va a haber planificación, observación, análisis. El profesor se tiene que conectar con el estudiante para trabajar sus propios criterios y ver qué es lo que le pasa al estudiante en esa negociación, para que reflexione, para que adquiera rigurosidad, planificación, observación, análisis y reflexión sobre su propio desempeño. La quinta, evaluación, la del alumnado, elemento importante también. ¿Por qué hablamos del alumnado? Porque el alumnado es el reflejo de una organización social. Si hablamos de un sistema educativo que es una forma de reproducción social, decimos que la escuela o la formación académica que tenemos nos va a permitir acceder o no a determinados trabajos. Aprender a transitar situaciones de examen nos permite transitar situaciones hacia la vida cotidiana o preparar al estudiante para la vida. Yo que tomo muchas evaluaciones orales, la idea es que puedan defenderse oralmente para que puedan adquirir competencias propias de la oralidad, para edificar cuestiones del perfil profesional que tienen que ver con que las evaluaciones forman parte de la vida de uno. Que la evaluación no tiene que ser una valla o una limitación. El examen es un momento puntual, es una foto y uno tiene que tener la habilidad y la motivación para poder sortear esa situación y entender que la rigurosidad se va adquiriendo con el paso del tiempo. Por eso decimos que es el reflejo de una organización social. Como Perrenú se planteaba la pregunta de por qué la evaluación es un obstáculo para la innovación pedagógica, Hernández y Sancho se plantean otra pregunta. ¿Qué cuál es? ¿Por qué se siguen haciendo exámenes cuando se duda de su eficacia? Acuérdense que la eficacia es el logro de objetivos, la eficiencia es lograr los objetivos, menor tiempo, menor gasto de recursos posibles. ¿Por qué se siguen haciendo exámenes cuando se duda de su eficacia? Bueno, acá están las respuestas según Hernández y Sancho. Respuesta número 1. Muchos estudiantes en el aula. Al haber una educación masificada, no son las mejores condiciones para pensar evaluaciones diferentes. Tomo una evaluación estandarizada, tradicional, que me permita relevar lo que se está haciendo y listo. Algo que critico y ataco fuertemente, muchas veces el docente no está formado académicamente sobre las evaluaciones. En esta materia vemos evaluaciones, en la materia de cuarto, evaluación y calidad educativa, que la van a tener conmigo, vamos a retomar todas estas ideas para conectarlas con la idea de calidad. La formación académica sobre el concepto de evaluación tiene que estar en todos los profesionales de la educación. Respuesta número 3. Los esquemas de evaluación tienen amplitud, tienen complejidad. Cuando uno entra en el terreno en lo tradicional, desde la misma formación académica que puede estar sobre la evaluación, uno se defiende con lo conocido, con lo tradicional, con la pregunta, para que el estudiante desarrolle. En realidad hay que darle apertura, ser disruptivo como docente y generar situaciones de creatividad. Y finalmente, como la evaluación es compleja, inabordable, dificultosa, si uno genera innovaciones, se cae lo tradicional porque es el terreno de lo firme o de lo seguro. Fracaso escolar y evaluación. Otro elemento clave que hay que tener en cuenta. Evaluación y fracaso, como bien decía Perrenú, van de la mano. Hernández y Sancho también toman esta relación entre fracaso escolar y evaluación. Siempre que hablamos de fracaso, el fracaso parte del instrumento, parte de la clase, parte de lo que el docente plantea como insumo, como estrategia, como instrumento de evaluación o como elemento de transposición didáctica. El origen del fracaso siempre va a estar dado por el proceder o por el procedimiento que usa el docente para valorar el trabajo y la producción del estudiante. Parte de la lectura que hace el profesor de ese proceso de aprendizaje del estudiante, atravesado directamente por cómo enseña. Hernández y Sancho hacen una crítica variada a las evaluaciones. ¿Por qué? La primera crítica, no todo pasa por la nota. Hay que entender lo formativo, la evaluación formativa y no priorizar tanto lo sumativo, que es la nota. La nota es la principal motivación externa. Las notas no tienen que ser una barrera, tienen que ser una consecuencia. La evaluación tiene que ser formativa, tiene que tener fiabilidad, tiene que tener una valoración por parte del docente y el estudiante sepa cómo el docente evalúa, según el caso por caso, según las situaciones. Hay que romper con la evaluación estandarizada, de ser posible. Cada estudiante tiene resultados diferentes porque tiene procesos cognitivos diferentes.
Otro error, otra crítica, no hay materias más objetivas que otras. Matemática, física, química, por más que sean ciencias duras, no son más objetivas que la sociología, la psicología o la filosofía. La objetividad se la da el docente en la construcción del instrumento. Eso también es importante. La personalidad del que corrige el examen recontra influye el humor del docente, la transferencia con el estudiante, la transferencia del estudiante con el docente, la contratransferencia del docente con el estudiante, el modo de abordar la información que el docente tiene o la forma de corregir y la buena o mala onda que tenga el docente en su personalidad para corregir. Hay que trabajar sobre el estudiante, sobre los esquemas previos, sobre los preconceptos que tiene, y no hay que sobrevalorar la evaluación. La evaluación es una instancia más dentro del proceso formativo. Más allá de que se busca la nota, se tiene que priorizar la evaluación formativa. Y que cada docente puede evaluar de forma diferente. No hay que estandarizar la evaluación de los docentes adentro de una institución educativa. Hay que darle libertad de cátedra o libertad de acción. La evaluación como práctica cotidiana es algo que vamos a trabajar ahora. La evaluación tiene que ser un instrumento natural, no tiene que ser una bomba artificial que caiga en el medio del cuatrimestre, ¡boom!, dinamite todo y genere un quiebre. La evaluación tiene que ser algo cotidiano, formativo, continuo. Tiene que ser algo tradicional, esperable, claro. Tiene que haber un seguimiento del aprendizaje que no se da solamente por la evaluación. La evaluación, según Brunner, corrompe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que cortar con esa corrosión o con ese corromper de la evaluación. La evaluación siempre tiene que apuntar al progreso, tiene que apuntar a que el estudiante incorpore competencias, que pueda progresar. Y acá entran en juego los 3 tipos de evaluaciones que les venía diciendo, que tienen un video. La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Evaluación diagnóstica es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Qué es lo previo? ¿Qué es lo que sabe el estudiante antes de arrancar? ¿Con qué bagaje viene? ¿Con qué idea previa viene? ¿Con qué conocimientos viene para empezar la materia? Uno planifica mejor las actividades en función de los saberes previos. Esto que les decía de Psicología del Desarrollo Evolutivo 1 y 2, no es lo mismo que la de un docente y otro, a que la de alguien que de una materia y otro que de otra, o sea que 2 personas diferentes la den. No hay que hacer la evaluación escrita solamente, hay que considerar al docente anterior, el estilo, la idea para poder generar un diagnóstico, entendiendo que también había un vínculo y una manera de dar la materia. Lo que tendría que ser la evaluación siempre, tal como estamos viendo ahí, la evaluación formativa. La diagnóstica era el antes, la formativa es el durante, lo que el estudiante está aprendiendo, que debería ser la base de todo proceso evaluador, para que el estudiante pueda progresar en la instrucción, pueda incorporar competencias, y el profesor tiene que ajustar constantemente la evolución del estudiante, se tiene que adaptar para ir viendo el recorrido, el seguimiento, e ir generando nuevas pautas de actuación sobre el aprendizaje también. Si hablamos que lo diagnóstico es el antes y lo formativo es el durante, lo sumativo como evaluación, ¿qué va a ser? El después o el posterior, que es lo que aprendió el estudiante al final del proceso. El cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje, si hubo promoción final, la persona recursa a la materia, si hay éxito, si hay fracaso. Hay que trabajar los conocimientos adquiridos y hay que darles utilidad. Tiene que haber una síntesis del proceso y tiene que haber una utilidad. La evaluación sirve para acreditar los conocimientos adquiridos. Hay que hacer foco en el proceso, en la incorporación de competencias en la propia tarea, entendiendo que los estudiantes pueden tener dificultades, pero de ahí en más lo que tenemos que tener en cuenta que es la posibilidad de trabajar lo formativo partiendo de lo diagnóstico y apuntando a lo sumativo, pero el núcleo y lo importante está en lo formativo, está en el durante. Hernández y Sancho plantean la idea de innovación. ¿Por qué? Porque conectado a lo que dice Perronu, hay que innovar en el ámbito educativo. Hay que generar perspectivas educativas, nuevos desafíos sobre la evaluación. Hay que meterse en la autonomía del estudiante, hay que acompañarlo, no que el estudiante pierda su autonomía. Entender que cada niño, cada adulto tiene un ritmo de aprendizaje diferente para crear competencias, para trabajar. No hay que generar notas todo el tiempo y focalizar solamente en la calificación. Cuando hablamos de notas hablamos de número, de me saco un 10, me saco un 9.
Las notas crean competencia entre los mismos estudiantes y el niño tiene que responsabilizarse sobre su propio aprendizaje. Lo mismo pasa con el adulto. La autoevaluación también es clave, porque la autoevaluación de la propia práctica del estudiante también va a ser al dominio del maestro. El docente puede explicar muy bien la clase, el estudiante rendir mal o viceversa, y el foco va a estar puesto en que el estudiante tiene que adquirir competencias pero no competir con el otro. Sí, entender que muchas veces se compite porque forma parte de un desafío de idoneidad, pero no crear realidades competitivas de que uno quiera ganar a toda costa. Siempre hay ética y hay límites. Y algo que digo siempre que es muy importante, la evaluación no es solamente del estudiante, también el docente tiene que registrar o evaluar su propia práctica. ¿Por qué? Porque en función de cómo el docente planifica, interviene, arma la clase y tiene sus intenciones con su práctica docente, con su forma de evaluar y con su transposición didáctica, la evaluación no es solo del estudiante, también es del docente. El currículum como una interpretación de cada estudiante. Es clave entender que el currículum parte de la interpretación de cada docente, de cada estudiante. El programa o el currículum no tiene que ser ni estático ni homogéneo, tiene que ser diverso. Cada estudiante lo tiene que abordar de manera diferente. Hay que relacionar los temas de la materia, del currículum. Acá tenemos 4 grandes pilares. Rol docente, que ya lo vimos. Evaluación, que lo estamos viendo ahora. Y después vamos a trabajar sujetos de nivel medio y sujetos de nivel superior. Es importantísimo entender que mi perspectiva de la materia tiene que ver con un proyecto, con una idea, con un diseño, con un programa que la institución educativa me pide, que es válido también. Cada uno le da su sello, su estilo. Saben que la materia que cursamos es híbrida. Hay clases presenciales, clases virtuales sincrónicas y virtuales asincrónicas. Hay que interactuar de manera diferente con el alumnado. ¿Por qué? Porque cada estudiante vive la cursada diferente, vive el programa diferente y ese currículum que interpreta el estudiante no tiene que ser ni estático ni homogéneo. Cada uno lo vive de manera diferente. Porque a fin de cuentas, tanto la tarea docente y la evaluación en conjunto tienen que ser una oportunidad de mejora. Y con esto voy a cerrar el contenido de este segundo video del concepto de evaluación. Va a haber una relación clara y directa entre el profesorado y el aprendizaje del estudiante. El profesorado que uno tenga o la formación académica que uno tenga tiene que dirigirse a la interacción educativa, el vínculo entre docente, estudiante, estudiante, docente. Y así uno poder sondear y reflexionar sobre la propia práctica, entendiendo que va a haber una relación directa entre la formación que yo tenga y la calidad de la implementación de la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Y para cerrar, un docente, un profesor bien formado, bien capacitado, con una buena carrera docente, con una buena formación profesional de base, va a poder generar buenas evaluaciones, va a poder aplicar instrumentos eficientes, la interacción educativa va a ser sólida y el propio trabajo va a estar orientado a la calidad, como en una adecuada implementación de la evaluación. Hasta acá, segundo video sobre Hernández y Sancho, conectado a la idea de Perrenú sobre el concepto de evaluación. En el próximo video vamos a trabajar el texto de Alicia Camilloni sobre evaluación en el debate didáctico contemporáneo y el cuarto video va a ser sobre Lyons, sobre el uso de portafolios. Espero haber sido claro en esta segunda parte de el concepto de evaluación sobre el texto de Hernández y Sancho. Desde ya, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.